Meroz. Muchas gracias, Omar. Bueno, vamos a hablar de un problema que es muy común en la mayoría de la población. Los dolores en la cervical, los dolores en la parte lumbar, que muchas veces son hernias de disco. Bueno, para eso estamos con un especialista en el tema. Atención, más del 80% de la población sufre en algún momento de su vida dolores lumbares, dolores cervicales, y por eso es importante ir al especialista correcto. El doctor Germán Angel nos acompaña en la jornada de hoy. Él es neurocirujano especialista en columna. Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniela. Antes que nada te quería agradecer por haberme invitado a vos y a todos ustedes. Bueno, doctor, ¿qué pasa con los dolores de columna? Los dolores lumbares, cervicales, ¿cuán frecuentes son? ¿Y cómo podemos discriminar si se trata de hernias o de otra cosa? Sí, como vos bien decías, el dolor lumbar y el dolor cervical es sin duda, digamos, el motivo de consulta más frecuente dentro de mi especialidad. Se dice que más del 80% de la población en algún momento ha sentido un dolor lumbar y un dolor cervical, y dentro de eso la causa más frecuente de esos síntomas son las hernias de disco. ¿Cómo se trata, por ejemplo, una hernia cervical? ¿Tienen intervención quirúrgica? ¿Cuáles son las soluciones? Sí, te cuento, digamos, antes que nada lo importante es diagnosticarla al problema. Hay que diagnosticarla la hernia de disco, ¿sí? Entonces lo más importante que tiene que hacer el paciente es primero que nada acudir a la consulta, y de ahí, una vez que va el paciente, se le realiza una anamnesis, o sea, un interrogatorio al paciente, y se le pregunta cuáles son sus síntomas, ¿sí? Lo más frecuente es que el paciente se presente, en el caso de las hernias lumbares, con un dolor que va desde la zona lumbar y a veces, digamos, va irradiado hacia los miembros inferiores, hacia las piernas, como comúnmente se dice, ¿sí? Y en las hernias cervicales, el paciente se presenta con un dolor cervical que va irradiado hacia el miembro superior. Y con respecto al tratamiento, hay mucha variedad de tratamientos, depende por supuesto del caso, ¿sí? Siendo el gold estándar, o sea, la forma más frecuente de tratarlo, con bloqueos, que se llama, que es un procedimiento ambulatorio que nosotros hacemos, donde se alivia solamente la clínica, y en el caso de tratar, o sea, de sacar el fragmento herniado, lo más frecuente es hacer una microdisectomía lumbar, que eso ya es un procedimiento quirúrgico, en el que el paciente entra al quirófano y, digamos, generalmente se va al otro día a la casa y con recomendaciones, y puede retomar la actividad normal. Entonces hablamos de que en la hernia lumbar hay un tratamiento que puede ser quirúrgico en uno de los casos y en el otro de los casos no. Exactamente. O sea, no siempre que uno diagnostica una hernia de disco es sinónimo de que el paciente se tenga que operar, ¿sí? Es más, en la mayoría de los casos, este tipo de patologías no se opera, ¿sí? O sea, uno generalmente le indica al paciente, en la gran mayoría de los casos, un tratamiento conservador. ¿Que sería antiinflamatorio? ¿Qué se le suele dar para calmar el dolor, por ejemplo? Sí, generalmente lo que se recomienda primero son las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? O sea, evitar el sobrepeso, la actividad física, tratando de fortalecer los músculos de la columna, evitar el cigarrillo, por supuesto que la mayoría de la gente piensa que el cigarrillo solo puede afectar al pulmón, y el cigarrillo es extremadamente nocivo para la columna. Después sí, fármacos como antiinflamatorios, medidas como kinesioterapia, eso en la gran mayoría de los casos, ¿sí? A veces, como te decía también, nosotros hacemos procedimientos que son ambulatorios, como por ejemplo un bloqueo, que se llama, que es infiltrarle al paciente unos fármacos de depósito digamos, en el lugar donde está el problema. Y eso alivia la clínica, ¿sí? Siempre y cuando el paciente no tenga una indicación quirúrgica, digamos, más específica. ¿Eso es cuando el dolor es muy intenso? ¿Se hace este tema de esta especie de infiltración?
Sí, digamos, a veces, digamos, con dolores moderados, pero que al paciente le molesta, o sea, lo perjudica tanto en su actividad cotidiana como en su actividad laboral. Nosotros por ello ofrecemos procedimientos para tratar de que el alivio de la clínica sea un poco más rápido. Bien, y en el caso de hernias cervicales, ¿tienen qué tipo de tratamiento? En las hernias cervicales es parecido, también se puede hacer bloqueos, pero en el caso de la cirugía, por ahí difiere un poco lo que sería, digamos, más las técnicas, ¿sí? En la parte lumbar uno hace una microdisectomía, que es simplemente, digamos, buscar el fragmento herniado. En cambio, en las hernias cervicales muchas veces nosotros tenemos que remover el disco entero, ¿sí? O sea, porque a nivel cervical hay un órgano, digamos, muy importante que es la médula espinal, lo cual, digamos, hay que tratar con mucho cuidado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando tenemos problemas en la columna y a veces no damos con el especialista adecuado? Porque a veces uno no sabe si ir al traumatólogo, a dónde ir cuando tiene algún dolor en la columna. Sí, eso es lo que me estás diciendo es algo muy importante. Uno por ahí piensa que solamente el traumatólogo puede resolver o solamente el neurocirujano, y la especialidad de cirugía espinal es una especialidad compartida entre esas dos especialidades, tanto en traumatología como en neurocirugía. Uno puede hacer la subespecialidad. Es más, últimamente en los últimos congresos, en las últimas reuniones de especialistas, se está tratando de dejar de lado si sos traumatólogo, si sos neurocirujano, para empezar a llamarte cirujano espinal, ¿sí? O sea, cirujano de columna. Y es importante que el paciente, digamos, trate de buscar esos especialistas, porque, o sea, ser neurocirujano o ser traumatólogo no te habilita a ver la columna. O sea, tenés algo de conocimiento, pero no en la profundidad que puede tener un especialista. Entonces, es siempre recomendable intentar buscar al especialista de columna. Porque uno puede estar muchos años con un dolor ya casi crónico en la zona lumbar o en la zona cervical y no tener solución, por ejemplo. Exactamente, pero también eso muchas veces se da porque el paciente no consulta, porque el paciente piensa que contractura. Claro, que es una contractura, que por ahí subestima a la lumbalgia, subestima a la lumbociatalgia, que es, como te decía, el dolor irradiado hacia los miembros inferiores, o a la cervicalgia. Y es muy importante consultar porque muchas veces no se trata de hernias de disco, sino también de otro tipo de patologías degenerativas, tumorales, infecciosas, que es importantísimo diagnosticar y tratar a tiempo para no tener consecuencias mucho mayores. La forma de diagnosticar por excelencia, aparte de la clínica, ¿hay algunos estudios específicos? Sí, hay varios estudios, ¿sí? Uno generalmente empieza por ahí pidiendo una radiografía al paciente, pero por ahí la radiografía es un buen estudio para ver la parte ósea, ¿sí? Y generalmente para llegar a un diagnóstico y tener un enfoque más acabado de la patología, el mejor estudio es la resonancia magnética. Claro, con más profundidad. Germán, sabemos que estás viajando en los próximos días a los Estados Unidos, que has ganado un concurso para capacitación. ¿De qué se trata? Sí, bueno, eso es algo que te cuento con mucha alegría y mucha satisfacción para mí, el haber ganado un concurso internacional que fue organizado por la organización más grande de cirugía de columna del mundo, que es la OSPAIN, en la cual, digamos, participaron muchos cirujanos de columna de todo el mundo, de los cuales yo resulté ganador para seguir, digamos, la capacitación con un referente a nivel mundial de neurocirugía, o sea, probablemente el mejor cirujano de columna del mundo. Claro, es una capacitación que va a ser en Filadelfia. En Filadelfia, sí. Durante el mes de diciembre voy a estar en Filadelfia capacitándome y, por supuesto, aprendiendo y participando de la cirugía con el mejor cirujano del mundo. Bien, muchísimas gracias, Germán. Y por último, te consulto, ¿dónde te pueden encontrar por ahí si quieren hacer alguna consulta? Bueno, yo atiendo en la Congreso 522, el Medical Sur se llama el centro médico. Estoy los miércoles a las 17 horas y los viernes a las 11 horas y opero los pacientes y realizo los procedimientos en el sanatorio